La idea es siempre femenina. La mente es una mujer, porque la cabeza, el cerebro, es creador, como el seno materno. El inconsciente del hombre es femenino, anima, el de la mujer, masculino, animus. Miguel Serrano Fernández. Todo empieza de cero, pero deja de ser cero cuando sucede una trayectoria que crea una línea recta divisoria, es decir, que separa de su ipseidad un punto del otro formando segmentos esquemáticos. Estos segmentos esquemáticos se aprenden por medio de la captación sensible que sustrae empíricamente de los objetos el Homo sapiens. El mundo es un espacio llenado de cosas que son nombradas por el Homo sapiens para estructurar su entendimiento a medida que lo experimenta por los sentidos. El Homo sapiens al tener contacto con el espacio habitado empieza a descubrirlo, a darle significados. Al observar dicho espacio el Homo sapiens arma gráficas simbólicas, da forma a lo que concibe, como cuando el artista contempla el paisaje que inspira su obra, es decir, proyectará una imagen pincelada que plasme el paisaje visualizado. Así con todos los objetos el Homo sapiens les va dando una forma y un concepto para determinarlos. Pero ¿cuál es la esencia de estos objetos? ¿De dónde nos llega esa información? Como ya se ha expuesto, del símbolo. El símbolo son las formas retrotraídas del inconsciente que trazan los significados que el Homo sapiens expresará conscientemente para poner sentido sobre los entes, haciendo así posible la designación cultural del mundo como lo veremos a continuación con el código binario o 0-1. El cero. El cero, como número, tiene un origen complejo y multifacético, con diferentes civilizaciones contribuyendo a su desarrollo. Se puede considerar que el cero nació en Mesopotamia hace unos 5000 años, donde se usaba como un marcador de posición en los cálculos numéricos. Independientemente, los mayas también desarrollaron un sistema posicional con el cero, aunque en una representación gráfica distinta. La India, en particular con Brahmagupta en el siglo VII, teorizó sobre el cero como un número con significado propio, influenciado por los sistemas de numeración babilonios y la tradición hindú. La iconografía del cero es la representación cartográfica del corpus femenino, o polo negativo energético. Esta energía en el sánscrito es conocida como yoni o chakti, que traducido literalmente al castellano quiere decir vagina. Al ver la simetría curvilínea de la mujer observamos una redondeada estética en su estructura corporal, podría asemejarse al bosquejo de un cero. Un cero que encarnado en una dimensión fisiológica se exalta en lo femenino. Además el cero es la negativa o inconsciente de toda secuencia. Sin él, no hay desplazamiento, no se puede delimitar una trayectoria, dado que necesariamente se requiere de la espacialidad o vacío que sostenga todo plano de significación. Inclusive la propia palabra no, es una estructura gramatical del lenguaje que si se observa bien al final de su expresión termina con un círculo al igual que la tipografía del cero, siempre representando negación, nihilidad, ausencia, vacío. Cuando se describe la morfología del cero tomamos como base las formaciones ya instauradas en la naturaleza, captamos esas formas incorporándolas a nuestros conceptos gráficos. Es decir, cuando sintetizamos conceptualmente el cero tenemos en cuenta el espacio y el vacío como simbolismo de la nada que se expande y se nos revela de tal manera para diseñarlos. Por ejemplo, en electrónica al estudiar un circuito abierto se define su expansión por medio del número 0. Recordemos que un circuito abierto es donde la corriente no fluye, se apaga, es pura negación, no hay nada, eso representa el número 0. Ahora bien, como fenómeno humano lo asociamos al modelo y a la manera de ser de lo femenino o energía negativa, es pura pasividad, un punto muerto, inerte, pero al tiempo donde todo reverbera y nace, es la raíz de todo segmento. Por último añadir también que fonéticamente el cero puede llegar a ser considerado como el primer sonido gramófono que pronunció el cosmos, lo que actualmente se conoce como Big Bang. A este primer sonido en la India lo llaman Om, lo que dio origen a todo. Cuando se originó el universo este se expandió,
Al expandirse crea una línea que es una trayectoria, una secuencia. Es ahí en esa trascendencia que el Homo sapiens conceptualizó el número 1, lo apercibe como tal. Así empieza la facultad traductiva de la que dispone el sujeto consciente para representar sus racionalizaciones y empieza a afirmarlos. Si el 0 fue su negación, ahora bien, el 1 es su afirmación, su paralelo, es pura posibilidad, trayecto, traza la recta de su recorrido. El origen del número 1 se encuentra en la primera evidencia sólida de su existencia y de que alguien utilizaba para contar, apareció hace unos 20.000 años. Era simplemente una serie de líneas unificadas talladas en un hueso izango. El hueso de izango es un peroné de babuino, se encontró en la región del Congo, África, en 1960. En los tipos de letra modernos, la forma del carácter del dígito 1 se compone típicamente como una figura alineada con un ascendente. El glifo más comúnmente utilizado en el mundo occidental moderno para representar el número 1 es el número arábigo, una línea vertical, a menudo con una serifa en la parte superior y a veces una línea horizontal corta en la parte inferior. Se remonta a la escritura brahmánica de la antigua India, representada por Asoka como una simple línea vertical en sus edictos de Eschouque en 250 a.C. Las formas numéricas de esta escritura se transmitieron a Europa a través del Magreb y al Andalus durante la Edad Media. El numeral arábigo y otros glifos utilizados para representar el número 1, por ejemplo, el numeral romano número chino son logogramas. Estos símbolos representan directamente el concepto de 1 sin descomponerlo en componentes fonéticos. Así como el 0 tiene su semejanza tipográfica con la palabra O, el 1 tiene la suya con la I latina, la cual es una variante del número romano. Como se ve, su símbolo es una línea vertical. El 1 es representado arquetípicamente por un rayo o como una antorcha, indicando la pura positividad que enciende la luz de todo proyecto, de todo poder, haciendo alusión a lo activo, a la potencia, a la furia, al vigor, a lo audaz. Se asocia a lo masculino, al que eyecta como un proyectil balístico toda posibilidad de ser, el que fecunda la semilla, es decir, al 0, para reproducir una secuencia o plano de horizontalidad en un segmento, dando como resultado el mundo en términos tangibles, y como código binario en términos computacionales. Al contrario de la curvatura de la mujer, el hombre es cuadrangular, sus esquinas son rectangulares que forma toda su estructura muscular. En la India la forma pictográfica de lo masculino es exaltada con la idiosincrática figura chivaica, es decir, se lo identifica con chiva, o polo positivo para formar un circuito cerrado. Recordemos que en electrónica un circuito cerrado es un camino completo y continuo por el que fluye la corriente, permitiendo que la electricidad realice un trabajo útil. Cabe añadir el gesticular hecho de que todos los asentimientos corporales son transmisores de información señalada, por la cual también nos comunicamos, lo que se llama kinésica o lenguaje corporal, ya sea afirmando o negando, por ejemplo, cuando movemos la cabeza de arriba a abajo formando una verticalidad, como esquematizando un 1 o una I, suele significar sí o acuerdo, mientras que la negación, al mover la cabeza de lado a lado formando una horizontalidad, como esquematizando un 0 o una O, indica no o desacuerdo. De todo lo anteriormente explicado surge en todos sus planos de significación, expresión, formas, maneras y manifestaciones, el código binario. Para todas las cosas siempre está ahí para deletrear o significarlo. Así nace el código binario. El código binario tiene raíces antiguas, con descripciones de sistemas binarios que datan del siglo III a.C., el matemático indio Pingala es considerado uno de los primeros en describir este sistema. También se encuentran representaciones binarias en la obra china, I Ching, entre los años 1200 y 1000 a.C.,
Posteriormente, Gottfried Leibniz en el siglo XVII formalizó el sistema binario y George Boole desarrolló el álgebra de Boole, que es fundamental para la aplicación del sistema binario en circuitos electrónicos. Acharya Pingala fue un antiguo matemático indio, reconocido por ser uno de los primeros en desarrollar y describir un sistema de numeración binario. Su sistema, descrito en su obra Chanda Sastra, usaba patrones de sílabas largas y cortas para representar números, similar al sistema binario moderno de 0 y 1. Pingala presentó la primera descripción conocida de un sistema de numeración binario. Describió dicho sistema en relación con la lista de métricas védicas y las sílabas cortas y largas. Su obra también contiene las ideas básicas del Matrameru, la sucesión de Fibonacci y el Meru Prastara, el triángulo de Pascal. En la filosofía del primer Chin supone un universo regido por el principio del cambio y la relación dialéctica entre los opuestos. Nunca presenta una situación en la que no esté incluido el principio contrario al rector del signo, que conducirá a un nuevo estado. Los cambios se suceden de manera cíclica, como las estaciones del año, lo cual muestra claramente el concepto taoísta del yin y yang. En su aspecto cosmogónico, el primer Chin describe un universo en el que la energía creadora proviene del cielo, en tanto la tierra es receptora y fecundadora de esa energía primaria. En cierto modo el primer Chin considera el cambio como la única realidad existente, el ser. En Occidente se identifica el ser con aquello que mantiene unidas la forma, principio inmaterial, y la materia, principio material, y le da la virtud formal a la forma. Para el primer Chin, la materia es solo una manifestación pasajera de un principio más profundo. Los comentarios de Youhui y principalmente los de la escuela confuciana añaden un principio moral que debe presidir la conducta del sujeto que aspire a ser noble. Esta filosofía moral se inspira en la naturaleza y las formas en que ésta procede, de manera que las figuras del primer Chin encuentran su correlato en la vida política y se comportan como metáforas de la conducta correcta. En el primer Chin se advierte un sistema de numeración binario, a la vez geométrico y aritmético, en el que una línea continua es a la vez todos los números impares, y una quebrada, los pares. Los trazos de los hexagramas se construyen de abajo arriba, al contrario de la escritura china posterior, que se construye de arriba abajo. Gottfried Leibniz desarrolló el código binario al identificar que cualquier información o concepto podía representarse utilizando solo dos símbolos, convencionalmente 0 y 1. Este sistema de numeración de base 2 se convirtió en la base de las computadoras modernas, donde los estados de encendido y apagado, 1 y 0, representan información. Leibniz también intentaba encontrar una manera de traducir el razonamiento lógico a las matemáticas puras. Consideraba el sistema binario como un medio para simplificar procesos lógicos y matemáticos complejos, creyendo que podía utilizarse para expresar todos los conceptos de la aritmética y la lógica. Por lo cual así se institucionaliza el código binario. Sin ninguna duda ahora se comprenderá con mayor detalle las series y películas como Ghost in the Shell, Matrix, El Piso 13, Blade Runner, Ciudad en Tinieblas, Westworld, etc. Todas estas series y películas fueron inspiradas en pensamientos y teorías filosóficas. Por ejemplo, las hermanas Wachowski, creadoras de Matrix, se inspiraron en la teoría del cerebro de cubeta que popularizó el filósofo y matemático estadounidense Hilary Putnam en su libro, Razón, Verdad e Historia, de 1981. Aunque la idea tiene raíces más antiguas, como en el argumento de René Descartes sobre el demonio maligno, Putnam la utilizó para explorar el problema de la realidad externa y la posibilidad de que nuestras experiencias sean meras simulaciones. También las hermanas Wachowski tomaron la frase que dice Morfeo a Neo, «Bienvenidos al desierto de lo real», de una cita del libro Simulacro y Simulaciones del filósofo y sociólogo francés, Jean Baudrillard, que habla de una hiperrealidad donde los símbolos ya no se refieren a nada del mundo real sino solo a otras representaciones de representaciones. Para acabar,
nos damos cuenta que toda esta gama de información expuesta no es más que un código binario encriptado al servicio de la producción de conceptos para crear y generar una redacción continua de parágrafos que constelen nuestros significados moduladores de pensamientos y por ende fabricadores del mundo material. Y entre sombras y luces, entre ceros y unos, entre Shakti y Shiva, mujeres y hombres, como clavija y receptáculo, como válvula y pistón, se genera una pulsión eléctrica, semejante a la energía de los nadis, Ida y Pingala, según en el yoga tántrico, que al unirse, se enrollan en el caduceo de Hermes o Suchuma, para expandir la información hacia todos los rincones señalados, produciendo así la Matrix o Demiurgo. Con ustedes Anacoreta Black Pill, nos vemos en próximos vídeos.